15 años después, en el año 2013, el doctor Leonardo Despuy, titular de la Sindicatura General de la Nación, sale a decir que por los puertos de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Puerto San Martín y San Lorenzo no funcionan los escáneres. Chocolate por la noticia. Lo sabíamos en 1998. Entonces esa es una sucesión de hechos que ciertos sectores de la política miró para otro lado. Ni hablemos de la justicia federal. La justicia federal rosarina hasta el día de hoy no tiene una sola causa iniciada contra los monos por narcotráfico. Es un escándalo. Piensen esto, todo el mundo habla de los monos como organización distribuidora mayorista de cocaína. No hay una sola causa por narcotráfico para los monos. Por eso el gobierno de la provincia el año pasado empezó a proponer el acuerdo del juicio abreviado, del cual ustedes habrán escuchado. Todavía está preso el actual líder de la banda, que es el Guille Cantero. Y el Guille Cantero había matado, horas después de que le habían matado a su hermano, el Pájaro Cantero, el 26 de mayo de 2013, había matado a Diego de Marre, que era el dueño del boliche en Villa Gobernador Galvez, en donde lo habían matado a su hermano, el Pájaro. Lo esperaron que salieran de tribunales y en la calle Garay Rodríguez lo fusiló con 8 balazos. Por ese asesinato no le podían dar el juicio abreviado, porque ¿en qué consiste el juicio abreviado? En donde 14 tipos de los monos dicen: sí, nosotros formamos parte de una banda que cometió homicidios gravísimos, estafas, extorsiones, negocio de violencia y narcotráfico. Dicen ellos, ellos mismos admiten eso con el juicio abreviado. Pero claro, admitirlo significan penas de 3 a 9 años en el máximo de los casos. Pero no entraba para el Guille Cantero, porque el Guille Cantero mató con alevosía a Diego de Marre. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a cambiar de ser autor material e intelectual con premeditación y alevosía, lo cambiamos y ahora más sos partícipe secundario. Una cosa alevosa, no estaba demostrado en ningún lado. Cuando se estaba por dictar esto del juicio abreviado, alguien del Poder Judicial de la provincia me trae a mí un video en donde le filman al Guille Cantero una confesión que hace en la sede judicial de la Policía de Rosario el 21 de junio, en donde el tipo admite que él se la dio a Diego de Marre. Y en ese bloque dice el propio Cantero: mi papá mató con una misma pistola a 4 personas y jamás salió en el peritaje. Eso lo dice ahí. Nosotros sabíamos en ese momento que teníamos una información muy fuerte y que servía para presionar. Lo hicimos público a través de Canal 5, el 6 de julio, el lunes 6 de julio. Yo hacía solamente 2 meses que estaba operado, fui como pude a Canal 5, pero lo metimos ahí y generó una repercusión muy fuerte. Y ahí apareció la primera diferencia entre Lichi y Bonfatti. Bonfatti alentando el juicio abreviado y Lichi diciéndole que no al juicio abreviado. Lo cierto es que hasta ahora está parado. 14 ya entraron en el juicio abreviado, falta saber qué va a pasar con el Guille Cantero. Pero acá está el drama, porque nosotros no somos Sinaloa, nosotros no somos Medellín, no tenemos nada que ver con eso. Pero si aceptaba el juicio abreviado, la provincia entraba en una lógica histórica muy parecida a los países de América Latina. ¿Por qué? Porque los narcos sentaban al Estado santafesino y le decían: queremos la libertad de nuestro jefe. Y el Estado santafesino se lo daba. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Una prisión perpetua se terminaba cambiando por 6 años de cárcel, que ya con los 3 años que tiene en cárcel sale el año que viene. ¿A cambio de qué era? Hasta el día de hoy se los pregunté a todos. No me dijeron una sola palabra a cambio de qué era ese cambio. Pero lo cierto era que con ese cambio entrábamos en una lógica histórica terrible. El narco sienta al gobierno y le hace hacer lo que él quiere. Eso era entrar en la lógica de Colombia, eso sí era entrar en la lógica de Brasil, en la lógica de Paraguay, en la lógica de Perú, en la lógica de México. Ahí sí entrábamos en esa lógica, porque la dimensión de violencia y asesinato no tenemos nada que ver con Sinaloa, Medellín y demás cuestiones como a veces antojadiza y en forma arbitraria se quiso presentar tanto a Rosario como a la ciudad de Santa Fe. Pero era gravísimo ese momento e hicimos esa denuncia. Cuando yo llego caminando de Canal 5, sosteniéndome el esternón para que no se me abriera,
Llego a mi casa y está mi hija mayor, Victoria, mirando la televisión. Y entonces ahí nomás Victoria me dice, papi, te van a matar. Era la primera vez que tenía esta devolución de parte de mi hija. Y frente a mi hija me sentí con la impunidad de decirle, no pasa nada, Víctor, quédate tranquila. Pero cuando llegó mi mujer, que ya había pasado con esta circunstancia que yo les conté del 10 de mayo, en donde efectivamente me había muerto, viene llorando a cántaros, diciéndome eso, que por qué necesidad me volví a poner ahí en el centro, en el ojo de la tormenta, en el ojo del disparo. Y no tuve mucha respuesta. La única respuesta es la que ensayo frente a ustedes. Yo siempre creo que hay que socializar la información para producir conciencia y que la conciencia produzca cambios. Esa es la idea y por eso estamos acá. Pero también le cuento esos vericuetos de la cuestión íntima, porque esas cuestiones íntimas terminan generando también la repercusión de la consecuencia de saber que detrás no hay nada y adelante tampoco hay nada, y que uno no sabe bien cuándo termina la historia, porque ya en determinado lugar ya ni vos sos dueño de tu historia en estos momentos, porque así están las cosas planteadas hoy en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros la semana pasada demostramos algo realmente impresionante. Hay una sección del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Fe que trabaja muy bien, muy pero muy bien, en donde trabajan con el análisis de lo criminal en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Saben con exactitud los horarios en donde se producen las zonas liberadas en Rosario, que son los que hoy está produciendo más miedo. Dicho sea de paso, los medios son hoy los miedos, y el miedo siempre es una violencia y un gran negocio. Cuanto más miedo meto, más negocio hago. Hago un negocio estatal porque, por ejemplo, hoy Bonfatti prometió la llegada de 2.000 integrantes de la Policía Federal a Rosario, como si fueran 2.000 intocables del FBI de la época de Leon Ness. Es la Policía Federal, una de las policías más corruptas de América Latina, pero yo no sé por qué extraño mecanismo mágico en la cabeza de los rosarinos le hacen creer que los gendarmes que cuidan las fronteras por donde entran toneladas de cocaína llegan a Rosario y son incorruptibles. Una cosa muy loca que pasa por esa necesidad de tener seguridad y creer que sumar más armas a las armas, más violencia a la violencia, no va a hacer tener menos armas y menos violencia. Una locura. Pero esto es por lo que generan los medios. Los medios son los miedos. Los medios generan miedo y generan el gran negocio del miedo, que es esta idea de la seguridad, tanto estatal como privada, es un gran negocio. En ese lugar nosotros nos dimos cuenta que ellos tienen medido comisaría por comisaría cuándo y con qué oficial se producen las entraderas y las zonas liberadas. Con lo cual el gobierno de la provincia de Santa Fe cuenta con un área para por lo menos hacer algo que no es una revolución socialista, es sacar al policía corrupto y meter a un honesto, y no se hace. Y entonces ahí más nos cierra nuestra idea acerca de que existen gente que trabaja muy bien en todos los gobiernos, pero en forma paralela, al lado, existen nichos de corrupción que impiden que las cosas se hagan bien. ¿Por qué? Porque hay un gran negocio. Fíjense lo que pasa a nivel nacional. El secretario de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico desde el año 2004 al 2011, José Ramón Granero, secretario de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico, la CEDRONAR, no depende de ningún ministerio, depende directamente de la Presidencia de la Nación, está procesado por haberle vendido 41 toneladas de efedrina a los carteles mexicanos. Es impresionante el dato y esto no fue discutido por nadie de la supuesta oposición. Ni Macri, ni Massa. Massa dice hay que poner el ejército.
en la más obvia y grosera declaración de lo que quiere hacer Estados Unidos, porque estos son los planes de Estados Unidos, poner el ejército en los barrios para controlar a la privada, no para combatir el narcotráfico. Lo hicieron en Colombia, lo están haciendo en México, lo están haciendo en Brasil. El ejército y las fuerzas de seguridad nacionales en los barrios, miles de muertos y el narcotráfico avanza. Colombia sigue siendo hoy la primera exportadora de cocaína de América a Europa. La tercera es la Argentina. Se hicieron pymes. El cartel nacional de Pablo Escobar Gaviria se hizo pymes, pequeñas empresas. Hoy hay cerca de 300 pymes que manejan la exportación de la cocaína de Colombia hacia Europa. Entonces el verso es que detrás de cabalgar sobre la idea de combate al narcotráfico, controlar socialmente a la juventud. ¿Para qué? Para que la juventud no se vuelva a ser revolucionaria como en los años 70. Doble negocio del capitalismo, guita por un lado y político por el otro. Controlo químicamente la cabeza de los pibes. Un gran negocio del sistema. En la provincia de Santa Fe viene ocurriendo esto del año 78. Una perlita más. Departamentos castellanos. Departamento Castellano es uno de los departamentos de mayor riqueza hoy en la provincia de Santa Fe, de mayor recaudación por habitante. Es el departamento en donde hay ciudades como, por ejemplo, Suardi, como por ejemplo Sunchales, como por ejemplo Frontera y como por ejemplo Rafaela. Es el departamento del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Allí viene actuando en la zona de lo que nosotros denominamos la triple frontera, en donde se junta Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, el clan de los Gallardo. El clan de los Gallardo viene produciendo cocaína desde hace 20 años. La primera gran cocina de cocaína se halló allí, en la zona de un pueblito que se llama Frontera. Es de Santa Fe, está 2 cuadras de San Francisco. Ustedes vienen de San Francisco y pasan una cuadra y están en la localidad de Frontera. En ese lugar se viene produciendo cocaína desde hace 20 años, con complicidades absolutas de la policía cordobesa, de la policía santafesina, del poder político santafesino, del poder político cordobés. La cocina más grande después se descubre en Funes, en septiembre de 2014, cuando llega Berni a la famosa cocina de Delfín Zacarías en su momento. Pero hasta ese momento la mayor cocina de producción de cocaína estaba ahí. En la localidad de Suardi, en la localidad de Frontera, allí estaba localizada por esta familia Los Gallardo. Y estos tipos de Los Gallardos que vienen actuando de hace tiempo tienen protección. Lo más increíble del caso es el silencio, porque si algo demuestra la ciudad de Rafaela es esto: la enorme construcción de consenso social para no hablar de la tercera parte de la ciudad que vive en malas condiciones y de tapar miserias de lavado de dinero. Baja la actividad económica, baja la actividad industrial, baja la actividad comercial y suben los depósitos bancarios. ¿Cómo hacen los depósitos bancarios para crecer cuando bajan toda la demás actividad económica? Hay un gran lavado de dinero. En el operativo que ustedes habrán escuchado, Carbón Blanco, para los futboleros, les digo esto, detrás de Carbón Blanco hay un narco que quedó preso que se llama Patricio Gorosito. Patricio Gorosito era testaferro de Julio Grondona, fundó el Club Real Athletic de Arroyo Seco. Fue el padre de Messi a firmar un acuerdo con el Real Athletic de Arroyo Seco. Bueno, el Real Athletic de Arroyo Seco, en los tiempos de Usandizaga como presidente central, ¿qué hizo Usandizaga? Entre otras cosas maravillosas que hizo por central Usandizaga, le compró el Real Athletic de Arroyo Seco. En esa asamblea yo me acuerdo que yo fui como un tarado, como siempre, a decirle al secretario Ricardo Milicic, que había sido jefe de la policía rosarina durante los saqueos y la matanza del 2001 y después fue jefe de la policía de la provincia, le está comprando esto a un narco y al testaferro de Grondona. Y sí, bueno, lo hacemos por eso. Sensacional el negocio, fuimos a la vez 3 años. Pero lo cierto es que ahora el tipo tiene que pasar 20 años de prisión porque mandó más de 1 tonelada de cocaína en bolsa de carbón blanco, de ahí el nombre del operativo, que él sacaba desde Quitiliti. ¿Dónde se exportaba y dónde se alojaba esa cocaína? En los muelles del puerto rosarino. ¿Me puede explicar cuándo la gente del puerto Rosario va a comenzar a decirnos y a contarnos qué está pasando en el puerto?
En el 2008 se exportaron 600 kilos de cocaína en un cargamento de ajo. ¿Cómo se llamó el operativo? Ajo blanco. Son todos imaginativos. Carbón blanco, arroz blanco. Lo cierto es que todas estas cuestiones tienen que ver con lo que está pasando en el puerto de hace años, que viene de aquella privatización del 98 y que se continúa hoy con distintas administraciones políticas. ¿Qué significa esto? Negocio paraestatal, de arriba hacia abajo, con nichos corruptos de las distintas administraciones. Después el drama, los pibes. En el 2013 el mayor drama en el sur de la provincia. Tuvimos 264 asesinatos. Y de esos 264 asesinatos, el 85% chicas y chicos menores de 30 años. El drama, los pibes. ¿Por qué se matan los pibes entre sí? Por lo mismo que pasaba en la década del 90. En la década del 90 la pelea era entre el despedido que se iba pero que quería recuperar su puesto de trabajo y la cola de 100 desocupados que vorazmente iban a rapiñar ese puesto de trabajo que quedaba. Era la perversión máxima del sistema. El despedido contra el desocupado. Los trabajadores sin laburo se enfrentaban entre sí por la perversión del sistema. Los pibes se matan ahora en los barrios para tener el puesto de trabajo como soldadito, porque son 600 pesos por día, que no lo paga ningún plan social. Entonces, en esa disparidad está la cuestión hoy de la provincia de Santa Fe, pero también está la esperanza. Yo vengo de una escuela, de la escuela 251 del corazón de Empalme Granero, en donde la directora te cuenta que para que no haya problemas con los docentes, ella tiene que arreglar con el jefe narco del barrio. Entonces no tocan a nadie, pero se encontró con que el problema estaba adentro, porque los chicos desde hace 3 o 4 años tenían mucha violencia entre sí, consumían droga en el barrio. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron lo que llamaron los recreos recreativos. Empezaron a hacer deporte con reglas de juego claras. El que hace un acto de violencia no juega el otro día. En 2 años cambió. No hay más violencia, no se consume más droga. Fíjense lo que hizo la escuela con profesores que le metieron el cuerpo, que no se fueron, que no pidieron faltazo por distintos motivos. Le pusieron el cuerpo para seguir ahí. Y ahora ahí hay una paz que afuera no hay. ¿No será esa la receta? ¿No será la receta hacer eso que pasa dentro de la escuela, afuera de la escuela? Que en lugar de poner gendarmes, prefectura, policía federal, es decir, más fuerzas corruptas que traen armas y violencia para que haya más violencia, corrupción y armas, ¿no habrá que meter esto en los barrios? Educación, deporte, reglas claras, proyectos de vida, arte, cultura, alegría. ¿No será esa la fórmula? Nosotros estamos convencidos que sí. El libro termina con un reconocimiento de algo que quiero señalar para no aburrirlos brevemente. El reconocimiento de lo cercano. Nosotros actuamos en lo cercano. Si no actuamos en lo cercano, en lo lejano no podemos actuar. Discutir sobre lo que pasa en Buenos Aires para nosotros puede ser una buena discusión de mesa de café, pero no podemos actuar políticamente para transformar la realidad. Tenemos que conocer lo cercano. Ahora, si no se conoce lo cercano, uno no se enamora de lo cercano. Y si uno no se enamora de lo cercano, ¿cómo defendés a lo cercano si no te enamorás y no sentís nada por eso?